Buenas tardes, soy Matías Palombo, médico especialista en reumatología y medicina interna. Ejerzo actualmente la reumatología en el Hospital Nacional de Clínicas y en el Instituto Médico Strasberg, donde también realizo tareas de investigación clínica farmacológica y soy docente en la cátedra de semiología del Hospital Nacional de Clínicas. Vamos a iniciar con hiperuricemia y gota y como pueden apreciar en este cuadro de Hogar, que se llama el contrato de matrimonio, la gota era una enfermedad de los reyes y hombres opulentos, donde se puede apreciar que el paciente está sufriendo un ataque de gota en el pie derecho, pero él continúa con su trabajo habitual. Vamos a ver la definición, epidemiología, etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento de la hiperuricemia gota. Es una enfermedad debido a la formación y depósito de cristales de urato monosódico en estructuras intraarticulares o extraarticulares, consecuencia de la saturación de urato en el líquido extracelular. La formación de los cristales requiere niveles séricos elevados de ácido úrico en suero y es reversible. Se caracteriza por episodios de artritis aguda y recurrente. Y los valores normales de ácido úrico son en hombres hasta 7 miligramos decilitro y mujeres hasta 6 miligramos decilitro. Hay que tener en cuenta que el límite de solubilidad del urato en suero o plasma es de 6,8 miligramos decilitro. Estos valores son arbitrarios y pueden variar de acuerdo a la edad, el peso, la altura, la función renal, etc. Epidemiología. Tiene una incidencia entre el 1 al 15,3%, una prevalencia entre el 2,3 y el 41,4%, y esto varía mucho de acuerdo al tipo de población que estemos estudiando. Se conoce muy bien su fisiopatogenia y existen tratamientos efectivos, pero el manejo de la misma continúa siendo dificultoso con un 70% de recurrencia de los brotes. Es más frecuente en hombres y tienen factores o predictores de hiperuricemia. Esto es muy importante desde el punto de vista clínico porque nos marca un fenotipo de paciente que puede tener riesgo de hiperuricemia. Dentro de los factores los podemos dividir en no modificables y modificables. Tenemos en los no modificables la edad, que la incidencia aumenta con la edad y en el hombre aparece a partir de la cuarta o quinta década de la vida y en la mujer en la sexta a séptima década de la vida. Es poco frecuente que un paciente tenga hiperuricemia gota en etapas prepuberales y después de la pubertad puede empezar a existir riesgo de tener hiperuricemia. Pero en edades tempranas, es decir, antes de los 30 años, hace sospechar más en trastornos enzimáticos como desencadenante de hiperuricemia. Con respecto al género, como dijimos anteriormente, es mucho más frecuente en el hombre y esto se debe a que la mujer tiene menor nivel de ácido úrico por sus hormonas sexuales, los estrógenos, que generan una mayor excreción fraccional de urato secundaria y una menor reabsorción tubular postsecretoria. Y con respecto a la etnia, es más frecuente en isleños del Pacífico Sur, especialmente indígenas de la Polinesia, y existen variantes genéticas. Dentro de los factores modificables tenemos la íntima relación con la obesidad, también se relaciona con la hipertensión arterial, teniendo un 25 o un 50% de los pacientes con gota con hipertensión, también con dislipemia, y esto se ve un 75, un 80% en los pacientes con gota, con enfermedad cardiovascular, y de hecho algunos estudios plantean la hiperuricemia como un factor de riesgo independiente de cardiopatía isquémica para arteriosclerosis, y la diabetes mellitus o intolerancia también a la glucosa en un 7 a un 74% de los pacientes con gota, la insuficiencia renal crónica, la dieta y el alcohol, reconociendo que las dietas ricas en carne y pescados dan riesgo de hiperuricemia, al igual que las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza, porque su elevado contenido en guanosina, las bebidas destiladas, las bebidas azucaradas con fructosa
y sacarosa, por eso precaución con la cuestión de la ingesta de gaseosas. Y por eso hoy en día se sugiere la dieta DASH, que es la que se utiliza para hipertensión arterial. Y después tenemos por último medicamentos que vamos a ver más adelante que hay varios que están implicados, entre ellos uno de los más frecuentes es el uso de diuréticos. Etiología. El depósito de los cristales de urato monosódico en las articulaciones y por consiguiente la posibilidad de padecer gota depende de tres factores. La hiperuricemia, que es lo más importante, el tiempo que se mantiene esta y también una predisposición individual. Entonces, esta hiperuricemia genera inicialmente depósitos de cristales de urato monosódico en los tejidos, en el cartílago articular y en la membrana sinovial, y el ataque de gota se produce cuando estos cristales son liberados al líquido sinovial y ahí activan mecanismos inflamatorios, tanto celulares como humorales. Entonces, en este contexto va a haber dos razones para que aumente la uricemia. La primera es que aumente la cantidad de ácido úrico producido por el organismo, que son los pacientes sobreproductores, y en esto tenemos etiologías primarias y etiologías secundarias. Dentro de las primarias idiopáticas tenemos el déficit de hipoxantina, guanina, fosforibosil, pirofosfato sintetasa, la hiperreactividad de la fosforibosil pirofosfato sintetasa, la deficiencia de fosfofructuoso aldolasa y la glucogenosis 1, 3, 5 y 7. Dentro de las secundarias podemos tener por mayor cantidad de purinas ingeridas, es decir, de origen exógeno, generalmente son nutricionales, como dijimos, la ingesta de alcohol, ¿no es cierto? Y de dietas ricas en purinas, como dijimos, carnes y pescados. Las bebidas glucosadas también están implicadas en esto y la ingesta excesiva de fructuosa. Y también el aumento de purinas endógenas. En este contexto podemos tener tumores, enfermedades proliferativas hematológicas, alteraciones enzimáticas, la psoriasis, el síndrome de Down, deficiencia de vitamina B12, extracto pancreático y tratamientos oncológicos. En el segundo contexto que puede aumentar la uricemia tenemos la disminución del aclaramiento renal del ácido úrico. Esto es muy importante porque es la causa más común de hiperuricemia y gota en un 90% de los casos. Dentro de las causas primarias tenemos idiopáticas, que el defecto selectivo del transporte tubular renal del ácido úrico, trastornos monogénicos raros que causan disminución del aclaramiento del ácido úrico. En las secundarias, que son las que vamos a ver en la práctica habitualmente, tenemos fármacos, entre ellos, como dijimos anteriormente, están los diuréticos, que es la causa más común de gota en ancianos, el ácido nicotínico, tratamientos para tuberculosis como el etambutol, la piracinamida, la ciclosporina, salicilatos a dosis baja, es decir, la aspirineta, los antirretrovirales como la didanosina y el ritonavir, la levodopa, el abuso de laxantes y algunos anestésicos. También puede ser secundaria a insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. Otras menos frecuentes tenemos la intoxicación con plomo, la restricción de sal, las acidosis, tanto la acidosis láctica, la cetocidosis como la alcohólica, patologías endocrinológicas como el hipotiroidismo, ya que los pacientes cuando se le hace el tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea se asocia a una disminución de la concentración sérica de uratos causada por el incremento de la diuresis del ácido úrico. Después tenemos el hiper y el hipoparatiroidismo, el pseudo hipoparatiroidismo y como raras la sarcoidosis. Clínica. El característico ataque de gota es agudo, intenso y autolimitado. Existen diferentes estadios de la gota. Tenemos la hiperuricemia asintomática,
que solo presentan niveles elevados de ácido úrico, la mayoría de las veces permanecen asintomáticos durante toda la vida y la fase asintomática termina con la primera crisis de artritis gotosa o urolitiasis. Un 10 a un 40% presentan uno o más cólicos renales antes de la aparición del primer trastorno articular y hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas con hiperuricemia nunca experimentan un evento clínico resultante del depósito de cristales de urato monosódico. Después tenemos la artritis gotosa aguda, que este ataque suele aparecer entre los 40 y 60 años en los hombres y después de los 60 años en las mujeres. Como dijimos, es muy raro antes de los 30 o 25 años. En caso que esto sucediera, hablamos de efectos enzimáticos específicos o algún trastorno renal. Y esta primera crisis, en el 85 al 90% de los casos, es monoarticular y suele afectar la primera metatarsofalágica del pie. Y en orden de frecuencia, posteriormente siguen tobillos, talones, rodillas, muñecas, dedos de las manos y codos. Se afectan más frecuentemente las articulaciones de los miembros inferiores. También puede afectar las bursas, como la bursa preaquiliana, rotuliana o holocraniana, y es excepcional que afecte las grandes articulaciones como hombro y cadera y columna. Eh, Esta crisis suele caracterizarse por tener los signos de la tetra de Celso, es decir, que hay rubor, está tumefacta, dolorida y con incapacidad para la movilización, que también esos vamos a ver que están dentro de los criterios de diagnóstico de gota. ¿Por qué se suele afectar la primera articulación metatarsofalángica o tiene más predominio por los miembros inferiores? Por ser articulaciones distales, en donde está un poco más disminuida la temperatura y eso, digamos, estimula digamos, el depósito de los cristales que genera la crisis. Esta crisis también suele aparecer por la noche o temprano en la mañana, porque justamente también la temperatura corporal es más baja, hay una deshidratación relativa y porque los niveles relativamente bajos de cortisol en la sangre hacen que aparezca también en esos momentos. Y otra situación que suele relacionarse que aparece los días lunes, por ejemplo, luego de comidas copiosas durante el fin de semana. Hay que determinar cuáles suelen ser los desencadenantes, por ejemplo, la utilización de diuréticos, como dijimos en los ancianos, o ciclosporina o cualquier otro fármaco. También puede haber traumatismos, consumo de alcohol, intervenciones quirúrgicas, excesos en la dieta, hemorragias, tratamientos con proteínas, infecciones, medios de contraste radiológico, oscilaciones bruscas del nivel de uricemia, por ejemplo, cuando iniciamos tratamiento hipouricemiante, deshidratación, inanición y algunas inmunizaciones también están descritas. Y este dato clínico que hay que tener cuidado, que si hay fiebre, ¿no es cierto?, pensar en gota poliarticular o descartar infección. Por eso siempre, cuando haya un ataque de gota, si hay posibilidades de extraer líquido de alguna articulación, mandarlo a cultivar para descartar que no haya una situación de infección. Este slide se puede ver el típico ataque de gota que sucede en el pie, llamada podagra, en la primera metatarsofalágica, con los característicos signos de la tetra de Celso, que hay tumefacción, eritema, dolor y la incapacidad. Y a su vez también este paciente podemos determinar con esta imagen que seguramente era un paciente con una gota ya crónica por la presencia de tofos, ¿tá? Que es esa lesión que se ve en la parte distal del primer dedo del pie derecho. Otros estadios son la gota intercrítica, que son periodos entre las crisis gotosas asintomáticos. En la mayoría de los casos, el paciente manifiesta una segunda crisis entre los 6 meses y los 2 años. En los pacientes que no son tratados, generalmente la frecuencia de las crisis de gota aumenta con el tiempo. Más adelante, las crisis tienen un inicio menos explosivo, suelen ser poliarticulares, más intensas, duran más tiempo y disminuyen de una forma más gradual. Entonces, estos periodos intercríticos cada vez son menores. Y ahí ya pasaríamos a otra etapa que es la gota tofacia crónica,
donde ya pasamos a una fase poliarticular crónica, hay ausencia de periodos intercríticos indoloros. Obviamente que cuando llegamos a esta etapa pensamos que hubo un diagnóstico tardío o un tratamiento inadecuado, y es muy variable el tiempo que transcurre desde la crisis inicial hasta el inicio de los síntomas crónicos, como la aparición de los tofos visibles. Se piensa más o menos que una media sería 11,6 años. Estos tofos se pueden localizar en diferentes partes del cuerpo. Las más frecuentes son en dedos de las manos, rodillas, pies, superficies cubitales de antebrazo, bolsa del olecranon, hélix y antehélix de la oreja, tendón de Aquiles, y pueden estar en zonas más raras como miocardio, válvulas cardíacas, sistema de conducción cardíaco, ojo y laringe. Generalmente suelen ser indoloros, pero bueno, se pueden inflamar, inclusive también se pueden infectar. Obviamente que el principal factor determinante siempre de la formación del tofo es el nivel de ácido úrico. Acá podemos ver, digamos, el mismo paciente que vimos con el ataque de podagra, ya artritis, digamos, que afecta varias articulaciones, como la primera interfalángica proximal del tercer dedo de la mano izquierda. También vemos que tuvo ataques en la primera interfalángica proximal de la mano derecha, que ha dejado también secuelas. También se observa la presencia de tofos en la quinta metacarpofalángica de la mano derecha y también de la mano izquierda. Acá podemos ver una bursitis olecraniana con tofos. Inclusive en esta slide, en el codo, también se ve que se ha producido la ruptura o una solución de continuidad en la piel del codo, donde se puede ver que sale un material tipo, se dice que es como tiza, y esto cuando están abiertos, ¿no es cierto?, tienen riesgo de poderse infectar. También se ven ahí los depósitos de tofos a nivel del pabellón auricular, en las interfalángicas distales de la mano, y algo que también suele acompañar es la presencia de esta vascularización que hay alrededor del tofo, también bastante característica. Otras formas de clasificación clínica tenemos los ataques recurrentes de artritis inflamatoria, artropatía crónica, acumulación de cristales de urato en forma de tofos, nefrolitiasis por ácido úrico y la nefropatía crónica. En el compromiso renal, el 20 al 40% pueden tener una albuminuria leve o intermitente. La hiperuricemia genera lesión renal cuando la concentración de urato supera crónicamente los 13 miligramos de cilitro en los varones y 10 miligramos de cilitro en las mujeres, y puede manifestarse de tres formas. La nefropatía por uratos, que es por depósito de cristales de urato en el intersticio de la médula y de las epidémias renales. Eso genera una reacción de células gigantes que lo rodea. La nefropatía por ácido úrico, como una insuficiencia renal aguda por síndrome de lisis tumoral, y que también puede darse posterior a convulsiones epilépticas, ejercicios físicos enérgicos con estrés por calor, o también después de intervenciones como la angiografía o una cirugía de bypass coronario. Y la nefrolitiasis, que se observa en el 10 al 25% de los pacientes con gota primaria, y la probabilidad es más del 50% cuando el nivel sérico dijimos que aumentaba más allá de 13 miligramos o 10 miligramos en el caso de la mujer. Recordemos que la causa de cálculos más frecuente no es de ácido úrico, ¿no es cierto? Son de otras etiologías. La identificación de cristales de urato monosódico en líquido sinovial posterior a una artrocentesis o tofos permite el diagnóstico preciso de gota. Los cristales muestran al microscopio una fuerte birrefringencia, son aciculares y con compensador la birrefringencia es negativa. Estos cristales de urato monosódico los podemos encontrar en las articulaciones en la etapa aguda o también en los periodos intercríticos, sobre todo de las articulaciones que fueron afectadas y en pacientes que no han sido tratados. En los pacientes que fueron tratados ya los podemos encontrar en un 70% de los casos estos cristales de urato monosódico.
El líquido sinovial tiene un franco predominio de polimorfos nucleares y al examen se lo ve como un líquido turbio y hasta a veces purulento. Por esto es muy importante que estos líquidos que extraemos siempre también los enviemos a cultivar. Otros métodos complementarios que vamos a utilizar va a ser un laboratorio donde vamos a evaluar la uricemia, y algo importante a tener en cuenta es que no todos los ataques de gota se presentan con hiperuricemia. De hecho, el 20 al 30% de los pacientes de los ataques agudos pueden cursar sin hiperuricemia. Es decir, que a veces el ataque puede cursar con ácido úrico alto, normal y hasta a veces bajo. Por eso hay que repetir más adelante nuevamente la uricemia para dosar en el paciente. Pediremos también un laboratorio de rutina en donde el citológico puede tener una leucocitosis con moderada neutrofilia, puede haber una eritro y una PCR que pueden estar aumentadas. Vamos a valorar también la glucemia y más aún si el paciente tiene un perfil de paciente metabólico, pediremos todo lo que corresponde para descartar diabetes. El perfil lipídico por la íntima relación que vimos también con las dislipemias, con los pacientes con gota, y una orina de 24 horas con uricosúria para definir si el paciente es un hiperexcretor o no. Dentro de los otros métodos complementarios que solicitamos son las radiografías, que en etapas agudas la radiografía no muestra grandes cambios articulares, pero sí edema de partes blandas, y en etapas ya más avanzadas, en etapas crónicas, sí va a haber ciertos signos característicos que son que estos uratos monosódicos se ven radiotransparentes en las radiografías, y las erosiones tienen bordes escleróticos y un delgado reborde colgante y calcificado, que esto apoya mucho el diagnóstico de gota. También se puede ver que la anquilosis ósea eh, suelen conservar justamente la luz articular. En en este slide se pueden ver justamente los cristales de urato monosódico transparentes y estas erosiones que veíamos recién, que a veces pueden hacer diagnósticos diferenciales en algunos contextos con otro tipo de artritis como la artritis psoriásica. Otros métodos complementarios y uno muy importante es la ecografía, que se puede ver acá en la imagen que figura con la letra A, donde incluyen una densidad lineal hiperecoica, que es el signo del doble contorno, que recubre la superficie del cartílago de la articulación, o también pueden verse depósitos de apariencia tofacia en articulaciones o tendones que están representados por una señal punteada ovoide, que es un área nublada hiperecoica rodeada por un borde hipoecoico. La ecografía, digamos, son muy útiles en la detección temprana y en el monitoreo de la terapia. Entonces, ya vamos a ver que está incluido dentro de los criterios diagnósticos de gota. En la imagen B tenemos una tomografía computada de doble energía que puede identificar específicamente los depósitos de urato en ubicaciones articulares y periarticulares. En esta imagen se ven de color verde y puede distinguir el urato del depósito de calcio. Este método, que se usaría para pacientes con un diagnóstico dudoso o que otros métodos complementarios tampoco nos han ayudado para hacer un diagnóstico, puede llegar a ser muy útil. Y en la figura con la letra C tenemos unas radiografías con las erosiones típicas que dijimos anteriormente. Acá podemos ver los criterios diagnósticos ACR regular para gota, que lo vamos a desglosar en los siguientes slides para hacer el diagnóstico. Esto les quiero comentar que existe una aplicación que ustedes la pueden bajar de ACR regular, que les va a ir permitiendo abrir paso a paso para hacer el diagnóstico de gota. El primer paso es definir si el paciente ha tenido al menos un episodio de inflamación, dolor o sensibilidad en alguna articulación periférica o bursa. Si no ha presentado eso, el diagnóstico queda descartado. Si lo ha presentado, pasamos al segundo paso, que es si se ha podido extraer líquido para evaluar presencia de cristales de urato monosódico.
Si el paciente lo presenta, ya tiene diagnóstico de gota y no es necesario seguir avanzando en los siguientes pasos. En caso de que la lectura del líquido o no se ha podido realizar la artrosíntesis, seguimos con el paso número 3. En el tercer paso vamos a cumplir criterios sumatorios con un número total de 23 y que para hacer el diagnóstico necesitamos un puntaje igual o mayor a 8 y vamos a evaluar en la parte clínica que el tipo de patrón de compromiso articular que ha tenido, si tiene compromiso articular o bursas diferentes al tobillo o el tarso o el primera metatarso falángica, tiene 0 puntos. Em, si tiene compromiso del tobillo, del tarso, tiene un punto, y si tiene compromiso de la primera metatarso-falángica, tiene 2 puntos. Las características del episodio, si tiene, digamos, la presencia de eritema, de dolor a la presión y de la incapacidad de la articulación afectada, si cumple con todas estas características, que son 3, va a tener 3 puntos. Si cumple con 2, 2 puntos. Y si cumple con una, 1 punto. Y si no cumple con ninguna, 0 puntos. El tiempo que dura el episodio, que tiene que ser por lo menos 2 o más de estos que figuran, que es menos de 24 horas, resolución de los síntomas en menos o igual a 14 días y la completa resolución de los síntomas. Un episodio típico tiene 1 punto y episodios recurrentes típicos tiene 2 puntos. Y la presencia o ausencia de tofos. En caso que los tenga, tiene 4 puntos. Continuando con el tercer paso, valoramos en el laboratorio la uricemia y de acuerdo al rango que tenga, tendremos el puntaje respectivo. Se valora el análisis del líquido sinovial en la articulación o en la bursa. Si no tiene depósitos de urato monosódico, resta 2 puntos. Y en la parte de imágenes podemos tener la evidencia de depósitos de urato en la articulación o bursa comprometida, y para esto nos valemos de la ecografía con el signo del doble contorno o de la tomografía de energía dual, que la presencia de ello le da 4 puntos. Y también podemos utilizar las radiografías con las lesiones erosivas de una o más. Si están presentes, puede dar 4 puntos. Se hace diagnóstico con 8 puntos o más. En los diagnósticos diferenciales, en el ataque agudo o intermitente, tenemos la artritis séptica, los traumas, celulitis, artritis por pirofosfato, artritis por cristales de fosfato cálcico y otros tipos de artritis como reactiva, reumatismos palindrómicos, reumatismos febriles agudos, etc. Y en el contexto de tofos, diferenciarlos con los nódulos reumatoideos de la artritis reumatoidea, dactilitis por artritis psoriásica u osteomielitis. Tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? El control de los síntomas de la artritis gotosa aguda lo antes posible, reducción de la uricemia para evitar las consecuencias de la misma y tratamiento de procesos epidemiológicamente asociados a la gota, como vimos anteriormente, los factores modificables. En el tratamiento de la hiperuricemia asintomática, raramente es una indicación para hacer un tratamiento farmacológico específico, y siempre se debe descartar la posible presencia de una causa subyacente, y en ese contexto primero tratar esa situación. Por ejemplo, si venimos con un paciente que utiliza diuréticos, reevaluar el tratamiento de la hipertensión y utilizar algo que modifique para permitir el descenso de los valores de ácido úrico. ¿Cómo hacemos la evaluación del paciente con una hiperuricemia asintomática? Bueno, considerar las causas adquiridas de hiperuricemia asociada a una excreción normal de ácido úrico por la orina, considerar las causas secundarias de hiperuricemia asociadas a un aumento de la producción de ácido úrico y también las causas de hiperuricemia no distinguible.
De acuerdo a esta evaluación que realicemos, se va a definir si el paciente tiene o no criterio de comenzar un tratamiento hipouricemiante si nunca ha tenido síntomas. En el tratamiento de la crisis de artritis gotosa, vamos a utilizar medidas generales, que es la utilización de apósitos fríos, reposo y evitar los cambios en la uricemia durante el ataque agudo. Esto es importante tener en cuenta que si un paciente ya viene tratado con medicación hipouricemiante, no modificar ni dosis ni tampoco suspenderla y mantenerla. Y con respecto a la dieta, no hacer cambios bruscos en la misma. Antes también se solía decir que el paciente no debía iniciar el tratamiento hipouricemiante en la etapa aguda, pero esto es como que se ha ido modificando con el tiempo. Y dentro de las medidas farmacológicas, que lo importante es esto que debemos iniciarla cuanto antes el tratamiento en el ataque agudo. En las recomendaciones EULAR 2016 del tratamiento agudo, como dijimos anteriormente, el tratamiento hay que iniciarlo lo antes posible en el ataque agudo. Hay que, digamos, instruir al paciente sobre su enfermedad, evaluar su estilo de vida, evaluar las comorbilidades que tenga y en esta evaluación determinar si el paciente tiene insuficiencia renal, tendríamos que evitar la utilización de colchicina y antiinflamatorios, y si el paciente utiliza medicación inhibidora fuerte de la CYP3A4 o de la P-glicoproteína, no debería utilizar colchicina. ¿Cuáles pueden ser medicamentos que tengan estos efectos? Por ejemplo, la claritromicina, la acitromicina, la amiodarona, el carvedilol, la quinidina, ciclosporina, verapamilo y ketoconazol, entre otros. Entonces, ¿cuáles son las opciones terapéuticas que vamos a tener para tratar al paciente? Una de ellas es la utilización de la colchicina en una dosis de 1 miligramo con 0,5 miligramos a una hora posterior. Esto lo podemos hacer durante unos días y posteriormente una dosis de mantenimiento para profilaxis que ronda entre 0,5 miligramos a 1 miligramo. Podemos utilizar antiinflamatorios en aquellos pacientes que no esté contraindicado. Cualquiera de ellos, por ejemplo, naproxeno 500 cada 12 horas, diclofenac 50 cada 12 o cada 8 horas, indometacina 50 cada 8 horas. Se puede utilizar también meloxicam 15 miligramos por día y el celecoxib de 200 miligramos cada 12 horas, que también lo tenemos que tener en cuenta porque no tiene ese efecto inhibidor sobre las plaquetas en el caso de los pacientes anticoagulados. También podemos utilizar corticoides en dosis de 30 a 35 miligramos por 5 días y después hay que evaluar también el mantenimiento. Se puede hacer corticoides por inyección intraarticular y también se puede utilizar terapia combinada de, por ejemplo, colchicina y antiinflamatorios o corticoides. En caso que los pacientes no respondan a ninguno de estos tipos de terapias, nos podemos plantear la utilización de inhibidores de interleuquina 1, ¿no es cierto? Que acá no tenemos acceso a esa medicación que también puede ayudar a resolver un ataque agudo. Profilaxis. La profilaxis se prosigue hasta que el nivel de ácido úrico se mantiene dentro de un valor normal y el paciente no presenta crisis agudas durante un periodo de 3 a 6 meses. Esto se mantiene porque cuando nosotros incorporamos el tratamiento hipoglucemiante, esa movilización de los valores puede generar que el paciente entre nuevamente en una crisis. Los fármacos utilizados habitualmente son la colchicina en dosis de 0,5 a 1 miligramo por día y los antiinflamatorios, cualquiera de los que nombramos anteriormente, pueden utilizarse con una dosis de mantenimiento baja. Control de la hiperuricemia. La eliminación de la misma con fármacos antihiperuricemiantes puede prevenir y revertir los depósitos de urato. Una dieta con restricción completa de purinas puede reducir la excreción de ácido úrico por la orina a solo 200 a 400 miligramos día y bajar el nivel sérico medio de urato en aproximadamente 1 miligramo decilitro. Es decir, que la dieta solo logra una reducción del 15% y por eso es necesario el tratamiento farmacológico en la mayoría de los pacientes.
Dentro de las comidas ricas en purinas están las carnes, vísceras, pescados, bebidas alcohólicas, entre ellas la cerveza que dijimos que tenía la guanosina, helados azucarados con fructuosa y bebidas con fructuosa. Y después tenemos dietas que tienen un cierto efecto protector, aquellas que son ricas en fibra, vitamina C, en folatos, frutos, cerezas y vegetales, leche y yogures descremados y la cafeína. Se recomienda una dieta diseñada para evitar indiscreciones. El objetivo terapéutico del ácido úrico es manejar valores menores a 6 miligramos de cilitro o menores a 5 miligramos de cilitro en el caso de los pacientes que tienen TOFO. Los tratamientos hipouricemiantes que hay, tenemos los inhibidores de la xantina oxidasa, en este contexto el allopurinol y el febuxostat, con dosis del allopurinol hasta largando con dosis menores de 100 miligramos a 300 miligramos por día y dosis máxima de 800 miligramos día, y el febuxostat largando con dosis de 40 miligramos y llegando a dosis de 80 o hasta 120 miligramos día. Los agentes úricos úricos, el probenecid, la sulfinpirazona, benzbromarona, lesinurad, son fármacos que no tenemos prácticamente en el mercado, pero serían los que tienen efecto úrico-súrico. Otros agentes con acción úrico-súrica son el ácido ascórbico, la calcitonina, el citrato, el dicumarol, estrógenos, fenofibratos justamente para el tratamiento de la hipertrigliceridemia, el losartán en el contexto de pacientes hipertensos, salicilatos en dosis altas, ya que en dosis baja como la aspirineta no tienen efecto úrico-súrico, tetraciclinas caducadas, iodopirazet, etc. Y la uricasa recombinante, que es el pegloticase. En las recomendaciones EULAR 2016 del tratamiento de la hiperuricemia, también tienen como objetivo mantener valores menores a 5 miligramos o 6 miligramos de ácido úrico, dependiendo si el paciente tiene o no tofos, la educación del paciente, el estilo de vida y escrinear las comorbilidades. Y de acuerdo a esto, iniciaríamos la terapia hipouricemiante con alopurinol si no hay contraindicaciones del mismo, que en caso de que las hubiera en esos pacientes que tienen riesgo de hacer reacciones alérgicas al alopurinol, se dice que hay una etnia que son los chinos, tailandeses, coreanos que pueden tener el HLA-B 5801 que está implicado en esta reacción alérgica al alopurinol. Si sucediera eso, en vez de optar por el allopurinol, optaríamos por el febuxostat directamente o algún úrico-súrico. Si el paciente anda bien con allopurinol, vamos a ir evaluando aumentar dosis de acuerdo a los valores de laboratorio y si tiene buena respuesta, se lo mantiene. Si no la tiene, se puede cambiar a febuxostat o a algún úrico-súrico. Si el paciente alcanza su objetivo terapéutico, se lo mantiene y en caso contrario, se puede combinar tratamientos y si esto no funciona, se puede utilizar el pegloticase. Esta es una reacción alérgica en un paciente con allopurinol. El cumplimiento y tratamiento de la gota. El fracaso del tratamiento antihiperuricemiante para alcanzar un nivel óptimo de urato es debido muchas veces a una prescripción incorrecta o a un mal cumplimiento por parte del paciente. Si los pacientes entienden la razón por la que están tomando los fármacos, es más probable que realicen un mejor cumplimiento. Tratamientos a futuros y algunos que ya están, como el canakinumab, que está aprobado en el tratamiento de ataques de gota, pero con usos limitados por su alto costo, y otros que están nombrados ahí, que están en la etapa de ensayos clínicos. Bueno, con esto damos por finalizada la presentación de hiperuricemia y gota y pasar a la enfermedad por depósito de pirofosfatos de calcio. Generalidades, epidemiología, etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento.
La artropatía por depósitos de cristales de pirofosfato de calcio de hidrato es un desorden primario del cartílago articular, de origen desconocido, producido por el depósito y liberación de los cristales de pirofosfato de calcio de hidrato en el líquido sinovial, cartílago hialino, fibrocartílago, meniscos y áreas de metaplasia condroide de la membrana sinovial. Se la suele llamar condrocalcinosis o también pseudogota. Se presenta en adultos mayores, generalmente por arriba de los 60 años. Es la causa más frecuente de sinovitis en el anciano y tiene una predisposición por el sexo femenino en su presentación radiográfica de la condrocalcinosis y masculino en los episodios de pseudogota. En su epidemiología aumentan la incidencia de condrocalcinosis, el envejecimiento, la insuficiencia renal, enfermedades endocrino-metabólicas como el hipotiroidismo, hiperparatiroidismo primario, la hemocromatosis, la hipomagnesemia, el síndrome Batter y síndrome de Gitelman, la hipofosfatemia, la ocronosis, hipercalcemia familiar hipocalciúrica, la enfermedad de Wilson, la osteocondrodisplasia, como la braquidactilia, la captodactilia, la sinfalangia, el síndrome de Larsen y el síndrome de Coffin-Lowery, la osteocondromatosis sinovial y la hiperostosis difusa anquilosante idiopática. En su etiopatogenia, la cristalización de pirofosfato cálcico en el medio articular se desencadena por un incremento en la producción intracelular del aumento de la actividad de las enzimas ATPasas, por aumento en la producción extracelular por mayor actividad de otras fosfohidrolasas de la membrana celular o por combinación de ambos mecanismos. En la clasificación tenemos cuatro formas: la hereditaria, que es poco frecuente, presenta un comienzo más precoz, sintomático y de peor pronóstico, y presentan mutaciones en el gen ANKH del cromosoma 5, los cuales producen un aumento de iones de pirofosfato inorgánico extracelular, lo que combinado con el incremento de calcio provocan formación y depósito de cristales de pirofosfato y condrocalcinosis. Después tenemos la forma esporádica o idiopática. Su frecuencia aumenta con la edad y predomina en el sexo femenino. Después tenemos las asociadas con enfermedades metabólicas como hiperparatiroidismo, que sobreestimula la adenilciclasa que predispone al depósito de cristales de pirofosfato, la hemocromatosis, que el hierro favorece la nucleación del cristal de pirofosfato, y por último las asociadas con traumatismos o cirugías articular, que son poliartritis de meses de duración, generan rigidez matinal, fatiga, engrosamiento sinovial, contracturas de flexión y eritros aumentadas. En la clínica, esta enfermedad de pirofosfatos se la llama la gran simuladora y hay diferentes tipos. El tipo A, que es la pseudogota; el tipo B, que es la pseudoartritis reumatoidea; el tipo C, pseudoartritis con sinovitis; el tipo D, pseudoartritis sin sinovitis; la tipo E, que son asintomáticas; tipo F, la pseudoneuropatía, y otras como la pseudoespondilitis. Por eso este nombre de la gran simuladora. En la tipo A, que es la pseudogota, es más frecuente en varones, tienen artritis aguda con intensa flogosis, mono u oligoarticular, autolimitada, tienen factores desencadenantes muy similares a gota, como cirugía, infarto o traumas, es más frecuente en rodilla y pueden tener fiebre y aumento de los reactantes de fase aguda como la eritro y la PCR. El diagnóstico lo obtenemos al hacer una artroscentesis y observar los cristales en el líquido o también calcificaciones en las radiografías. El tipo B, que es la pseudoartritis reumatoidea, se da en el 2 al 6% de los casos.
Y bueno, es poliartritis simétrica, crónica de pequeñas y medianas articulaciones, genera impotencia funcional, rigidez matinal, fatiga, aumento de los reactantes de fase aguda y el diagnóstico es igual que el de pseudogota. En el tipo C, que es la pseudo-osteoartritis con sinovitis, son episodios de artritis en pacientes con historia previa de artrosis. Es la forma sintomática más frecuente, en un 35 a un 60%. Suele evolucionar a una destrucción articular, por eso muchos de estos pacientes terminan en reemplazo articular y compromiso bilateral, rodillas, caderas, metacarpo, falanges, codos, muñecas y hombros, con contracturas en flexión de hombros y codos. El diagnóstico igual que en las formas anteriores. La tipo D, que es igual a la anterior, pero sin sinovitis, suelen tener dolores articulares en grandes articulaciones. La tipo E, que es la asintomática, se da en el 10 al 20% de los casos y generalmente las diagnosticamos por las radiografías en donde se pueden ver las calcificaciones. La tipo F, que es la pseudoneuropatía, en el 2% de los pacientes es una artropatía destructiva y afecta grandes articulaciones, caderas, hombros y también rodillas. Y la última, la pseudoespondilitis, es una forma familiar en chilenos y checos, se la llama condrocalcinosis anquilosante y tiene una evolución progresiva y destructiva. En los criterios diagnósticos de artropatía por depósito de pirofosfato vamos a tener tres posibilidades, un diagnóstico definitivo, probable o posible, de acuerdo a la sumatoria de criterios. El primer criterio es la presencia de los cristales de pirofosfato en los tejidos articulares o periarticulares obtenidos por biopsia. En el segundo criterio, la identificación de los cristales en el líquido sinovial y la presencia de calcificaciones típicas en las radiografías. Y en el tercer criterio es la presencia clínica de artritis aguda, especialmente en rodillas o en otras articulaciones grandes, y también la presencia de artritis crónica, sobre todo si tiene exacerbaciones agudas en las rodillas, caderas, muñecas, carpos, codos, hombros y metacarpos falángicas. En el criterio definido podemos tener el criterio 1 o 2A más 2B, el probable que tenemos 2A o 2B y el posible que tengamos 3A o 3B. Dentro de otros métodos complementarios que vamos a utilizar, vamos a tener el laboratorio, que va a haber leucocitosis con aumento de reactantes de fase aguda, como vimos en las presentaciones clínicas anteriores, y en el líquido sinovial, los microcristales con luz polarizada, que tienen formas de bastones, rombos o paralelepípedos, y birefringencia débil o nula elongación de onda positiva. Acá podemos ver en las radiografías cómo se ven estas calcificaciones del cartílago y el menisco, áreas radiodensas de aspecto puntiforme o lineal que siguen el contorno o fibrocartílago articular. Lo podemos ver en rodillas, en el cartílago articular y menisco, en la muñeca se puede ver perfectamente en el ligamento triangular del carpo, como vamos a ver más adelante, en cadera, en el cartílago articular y en el labrum acetabular, como muestran ahí en las radiografías, en el pubis, en el fibrocartílago y en la columna, en el annulus fibrosus de los discos. Acá podemos ver perfectamente la calcificación en el espacio interarticular de la rodilla y también a nivel de la muñeca en el cartílago triangular. La ecografía puede detectar calcificaciones con mayor sensibilidad que la radiografía, una sensibilidad del 89% y una especificidad del 90%, y su sensibilidad disminuye en presencia de osteoartritis. Acá se puede ver justamente en la ecografía en la presencia de las calcificaciones. Y también se puede utilizar la tomografía que permite ver las calcificaciones de los ligamentos vertebrales. ¿Cómo es el tratamiento de esta enfermedad por cristales de pirofosfato? No se cuenta con ningún tratamiento específico y en caso de artritis aguda se van a utilizar los antiinflamatorios. También se puede utilizar la colchicina para profilaxis de ataque en dosis de 0,5 a 1 miligramo por día.
Se pueden utilizar también los esteroides si no hay contraindicaciones y el paciente los tolera bien. Y después tenemos la utilización de medicación de otras enfermedades autoinmunes como la hidroxicloroquina, que interfiere con la fagocitosis de los microcristales por parte de los polimorfos nucleares. Y como última instancia, el metotrexato en casos refractarios a todo lo anterior. Y obviamente que por último tenemos la posibilidad del reemplazo quirúrgico, sobre todo por la cuestión destructiva de esta artritis por cristales de pirofosfato. Bueno, con esto damos finalización a la presentación de artropatía por gota y por cristales de pirofosfato. Espero que haya sido claro y cualquier duda que tengan me pueden contactar por vía mail a matiaspalombo56@hotmail.com. Hasta luego. Muchas gracias.